vamos a continuar con el desarrollo de las clases de PHP, de programación web 2. Solamente para recordarles, la próxima semana en el laboratorio, el día sábado, vamos a tener el primer laboratorio, así que pues básicamente tienen que estudiar o tienen que ver todo lo que los temas que hemos abordado en los últimos días. Ahí están las guías las guías también en la plataforma para que las puedan ir resolviendo y puedan tener una idea de qué tipo de ejercicios son los que van a aparecer ya a la hora del examen. Bueno, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de los conceptos de programación orientada a objetos y tocamos puntos o aspectos, en este caso, con la parte de las interfaces. Decíamos que en la parte de las interfaces, básicamente lo que nosotros hacemos es definir dentro de ella elementos abstractos. Esos elementos que hemos puesto dentro de la interfase, que se llama getNombre y getSonido, son elementos que son obligados o son obligatorios de definirlos al momento de crear la clase. Ese concepto ustedes lo deben de tener siempre en cuenta. Deben de considerar, en este caso, que justamente para eso vamos a utilizar las definiciones de estos elementos que teníamos en la parte superior. Pero ¿cuál es la utilidad principal que le podemos dar al uso de interfaces, además de hacer herencia múltiple? Porque si se dieron cuenta, y les di un ejemplo de cómo podíamos definir en ese caso el tipo de animal, que también era otra interfase. Y por acá, en la clase que habíamos definido, que era la clase perro, ahí colocábamos o definíamos la interfase mascota y la interfase animal. Teníamos las dos interfaces que heredaban de las que teníamos en la parte superior. Entonces, ahora, ¿para qué nos pueden servir esos elementos? Vamos a verificar el código y hay algo, por ejemplo, curioso en esa parte de acá. Si observan, hemos repetido el código que tenemos arriba con el código que tenemos en la parte inferior. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para unificar este código? Para que ese código nada más esté en un solo lugar y nosotros solamente lo mandemos a llamarlo. Porque básicamente lo que tenemos arriba, nombre de la mascota, lo que tenemos abajo, nombre de la mascota, y el sonido que emite también lo tenemos en la parte inferior. Entonces, en ambos lados se encuentran los mismos elementos. ¿Qué podemos hacer en este caso? En este caso lo que podemos hacer es crearnos por acá. Aquí voy a definir solamente una función, nada más, una simple función. A esa función le voy a poner, por ejemplo, datos mascota. Y en ese datos mascota lo que voy a hacer es recibir una variable que se va a llamar, por el momento se va a llamar mascota. Y ya la tenemos definida. Y ya la tenemos definida. Entonces, esa función que acabamos de definir, le podemos colocar dentro de ella el código que tenemos abajo que se encuentra repetido, o el código que hemos definido en la parte inferior que se encuentra dos veces, con el objeto de que pues lo podamos unificar. Recuérdense que uno de los objetivos de la programación orientada a objetos y uno de los principales objetivos de la programación en general es que evitemos crear código duplicado, código que estemos repitiendo constantemente. Si hay alguna manera en la que nosotros podamos agrupar esas funciones, pues tenemos que encontrarla para evitar en ese caso que estemos repitiendo lo mismo. Por el problema que se puede dar, que si después necesito hacer alguna modificación, tengo que hacerlo en ambos lados. Entonces ahora lo que vamos a hacer acá es que nos vamos a copiar este eco que tenemos en esta línea. Este lo vamos a copiar y lo vamos a pegar dentro de la función. Okay, ahí ya tenemos pegado justamente el mismo código que teníamos arriba, que tenemos abajo, perdón, lo pegamos en la parte de la función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En lugar de mandar a llamar el objeto específico, que sería perrito, vamos a mandar a llamar el objeto, que en ese caso sería mascota. Y lo mismo en esa parte de acá. Definimos también el objeto que sería mascota. Y aquí, en lugar de perrito, le ponemos mascota. ¿Okay? ¿Por qué le ponemos mascota? Porque la variable genérica que vamos a colocar en la parte de arriba, básicamente es una variable de tipo mascota. Entonces lo tengo que mandar a llamar con ese mismo nombre. Entonces, ahí básicamente estamos referenciando la misma información que teníamos abajo, solo que la construimos ahora dentro de una función. Eso significa que ahora
en la parte de abajo voy a comentariar estos códigos para que nos queden como referencia. Ahí tenemos perrito y gatito, siempre definidos como objetos, y lo que hacemos ahora es que mandamos a llamar la función que le pusimos datos mascota, y adentro le mandamos $perrito, y abajo mandamos a llamar datos mascota, y adentro le mandamos $gatito. Entonces ya estamos mandando los objetos. Si se dan cuenta, el código que originalmente lo teníamos en varias líneas, ahora lo hemos reducido a 2 líneas nada más. Y arriba, en la parte superior, si en algún momento dado yo necesito hacer algún proceso de validación, lo podemos hacer sin ningún problema, haciendo uso de la función. Vamos a probar si eso realmente funciona. Lo vamos a poner en el navegador. Aquí le ponemos mascotas, y si se dan cuenta, he colocado mal una variable, mascota, aquí está mal escrito, mascota, y si lo ejecutamos, ya me devuelve en ese caso la información del perrito. El perrito dice que es un nombre de mascota Copito, el sonido de la mascota es los perros ladran y el tipo de animal es mamífero. Sin embargo, en la parte de abajo me da un error porque me dice que para el método gato no hemos definido, o para el objeto gato no hemos definido el tipo. Entonces, lógicamente, si se recuerdan, en la parte de arriba solamente hicimos el proceso de herencia múltiple, se lo hicimos a la clase perro, pero no se lo hicimos a la clase gato. Entonces tendríamos que irnos a la parte superior, y en la clase gato que tenemos acá, hacemos el proceso de herencia múltiple e implementamos la clase animal. Y lógicamente, si implementamos la clase animal, estoy obligado en esta parte de acá a devolver el get tipo y ponerle un return que le poníamos en el mamífero. Aquí le vamos a poner el gato también es mamífero. Entonces definimos también el tipo para implementamos el tipo también para la clase que habíamos definido, que era la clase gato. Entonces ahora ya tenemos implementado en ambos lados. Ven, en la clase gato eso se le llama proceso de herencia múltiple, que damos o hacemos un proceso de herencia de ambas interfaces. Lógicamente esto solo funciona con interfaces. Quiero hacerlo con clases que en lugar de implement utilicemos extends, ahí ya no funciona. Funciona solamente con las definiciones de interfaces. Ahí yo puedo colocar coma, otra interfaz, coma, otra interfaz, y así hacer procesos de herencia múltiple y hacerlo lo más complejo que se pueda. Y luego, lógicamente, definir la funcionalidad que van a tener los elementos en la parte de abajo. Entonces ahí, con ese proceso, ahora sí nos vamos a el navegador y actualizamos. Ven que ya aparece el nombre de la mascota Garfield, ya aparece los gatos maullan y ya nos aparece que el animal es mamífero. Entonces ya está funcionando el proceso de herencia múltiple. ¿Okay? Con eso podemos inventar, o bueno, podemos hacer toda una gran cantidad de cosas a través de las interfaces. Podemos hacer una gran cantidad de cosas que nos puedan funcionar al momento de trabajar con un valor. Solo que aquí tenemos un problema. Voy a poner aquí un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo escribo datos mascota y le pongo entre comillas hola, por ejemplo? Si se dan cuenta, en la parte de arriba yo estoy enviando un objeto perrito y un objeto gatito. ¿Y hola qué sería? ¿Qué tipo de objeto sería? ¿Una cadena de texto o una cadena de caracteres? Estoy enviando una cadena de caracteres
Y lo que espero en la función en la parte de arriba es un objeto que sea perro o que sea gato. Entonces lo que va a suceder acá es que cuando nosotros le demos ejecutar, van a notar que aquí, por ejemplo, me dice que no está el getNombre sobre una cadena de caracteres, no hemos definido ese elemento, por lo tanto no funciona. Así que, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? En el caso de PHP, el problema que tenemos es que aquí mascota puede ser cualquier cosa. Si se dan cuenta, aquí le hemos definido que mascota puede recibir cualquier valor, cualquier variable. Puede recibir una cadena de caracteres, puede recibir un número, puede recibir una clase, como la que hemos definido, un objeto de la clase perro o un objeto de la clase gato. Puede definir cualquiera de esos. Sin embargo, en PHP yo puedo limitar esa definición. Yo le puedo anteponer al inicio que lo que quiero, en ese caso, lo que voy a obtener al momento de mandar la información es un objeto de la clase perro, por ejemplo. Entonces, ahí ya estoy tipificando, digamos, ya le estoy diciendo que este mascota va a ser de un tipo específico. Por lo tanto, va a recibir obligatoriamente un objeto de la clase perro. Estamos obligando a que el valor sea específico. De esa forma, si lo logramos ejecutar ahora, ya no debería de generar un inconveniente, solo que se van a dar cuenta que ahora sucede que mascota dice que debe de ser del tipo perro y gato, y estamos mandando un gato, debe ser del tipo perro y estamos mandando un gato. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Estoy mandando, digamos, aquí no hay problema, mandamos el objeto perrito, es un objeto de la clase perro, pero aquí mandamos un objeto de la clase gato y aquí le estamos diciendo que vamos a obtener un objeto de la clase perro. Entonces, ¿cómo podemos hacer para diferenciar en ese caso esos dos elementos para que podamos enviar a la misma función los objetos que son distintos? Básicamente lo que podemos hacer acá es que como ambos elementos son objetos de la interfaz que se llama mascota, entonces yo le puedo decir que lo que voy a recibir aquí es un objeto mascota. Vean, le pongo mascota, ese mascota con M mayúscula es el nombre de la interfaz. En lugar de ponerle perro, le ponemos que lo que voy a recibir es un objeto mascota. Y ahora que ya le colocamos el objeto mascota, entonces ya estamos limitando, no limitando, sino estamos ampliando el tipo de objeto que puedo obtener. Porque como tanto gato como perro dependen de esa clase, entonces perfectamente caben en esa interfaz. Entonces ahora sí, el error que nos generaba hace un momento, que dice que estamos enviando un perro y estamos enviando un gato para un perro, ahora ya no sucedió. Ahora se soluciona, porque de manera genérica estamos diciendo que lo que voy a recibir en ese caso es ese tipo de objeto. ¿Preguntas? ¿Dudas? Más adelante van a estar trabajando ya en la práctica, cuando ustedes estén trabajando en programación, diseñando aplicaciones, van a utilizar mucho las interfaces. Yo siempre les he mencionado que cuando uno crea una aplicación, cuando uno está trabajando con una aplicación, normalmente dentro de la aplicación lo que hace es diseñar la parte de la estructura, como el esqueleto, digamos, el molde que va a utilizar para la creación de la aplicación. Eso básicamente es la arquitectura de la aplicación. Entonces, en esa arquitectura lo que uno define nada más son elementos abstractos, justamente como lo que hemos mencionado en ese momento. Un elemento que se va a llamar una interfaz que se va a llamar mascota, que va a tener ciertos procesos, pero que no definimos qué es lo que hace. Quien realmente define qué es lo que debería de hacer con esos elementos ya son las clases. Entonces, cuando creamos esa estructura, básicamente resolvemos el problema, pero de manera general, ¿okay? Sin definir específicamente los comandos que se van a ejecutar. ¿Y quién es el que escribe posteriormente el código? En una empresa formal el que escribe es el programador, pero el programador, sabiendo que los métodos se tienen que llamar, las interfaces se llaman mascota y animal, por ejemplo,
él perfectamente tiene que saber también cómo se llaman los métodos que va a implementar. Entonces nos obliga a ser ordenados. Aunque estemos trabajando 5 personas, esas 5 personas van a definir los métodos con el mismo nombre. Y probablemente en el código, ya específicamente el código va a variar, porque pues puede hacer que hagan procesos diferentes, pero digamos que de manera general el proceso ya está colocado. Entonces, esa es la ventaja de utilizar, en este caso, clases abstractas, como lo vimos anteriormente, en utilizar interfaces. La diferencia entre uno y otro es que las clases abstractas tienen métodos abstractos y métodos que tienen código, mientras que las interfaces solamente contienen métodos abstractos. Sin algún examen yo le digo, cree la interfaz y le pongo los nombres de los métodos, ustedes saben que ahí solamente van a colocar la definición, no le van a escribir código. Y si después te digo, cree una clase abstracta, ustedes saben que las clases abstractas van a llevar métodos abstractos y también pueden llevar código específico que ejecute alguna operación. Bien, con eso finalizamos el proceso de programación orientada a objetos. El tema básicamente abarca hasta lo que hemos visto ahorita. Hay muchas cosas que aprender, pero lo vamos a ir viendo ya en el camino cuando estemos desarrollando una aplicación. Pero la idea es entender los fundamentos. La idea es comprender las cosas tal cual las hemos visto durante el desarrollo de las otras materias, cuando hemos hablado de programación orientada a objetos. Esa es la idea principal. Entonces, lo que hemos hecho ahorita es nada más asegurarnos de que los conceptos los maneja de manera similar o los maneja de manera igual el lenguaje de programación. El paradigma sigue siendo igual, programación orientada a objetos. La diferencia es la sintaxis. Digamos, algunas cosas que cambian cuando nosotros vamos a implementar los elementos. Pero de ahí el concepto sigue siendo igual. Bien, vamos ahora a empezar a trabajar con las bases de datos. Vamos a configurar el servidor para manejar bases de datos. Vamos a instalar una base de datos. Y vamos a empezar ahora a hacer conexiones con la base de datos. Esto va a ser ya la llave principal para que posteriormente empecemos a desarrollar la aplicación. Vamos a empezar a hacer en las próximas clases, ya próximas, vamos a empezar a crear una aplicación desde cero y lógicamente para eso vamos a usar una base de datos. Entonces, en alguna medida debemos de tener configurado nuestro servidor dentro de la aplicación. Yo siempre les he dicho, las aplicaciones, en la mayoría, todas las aplicaciones en general necesitan almacenar información. Por muy pequeña que sea la aplicación que resuelva algún problema específico, debe de guardar algún tipo de datos. Y normalmente esos datos se almacenan usando bases de datos, usando cualquiera de las que ustedes ya conocen, desde una base de datos simple, sencilla. Yo creo que han escuchado de SQLite, se llama así la base de datos. Esa es una base de datos sumamente simple y sencilla, hasta bases de datos más robustas y complejas, como por ejemplo en el caso de Oracle. O diferentes tipos de bases de datos, ya no necesariamente las bases de datos relacionales, sino por ejemplo MongoDB, que ya almacena bases de datos SQL. Si a ustedes en ese momento les dijeran que les van a dar una aplicación cualquiera y ustedes tienen que seleccionar cuál es la base de datos que van a usar, ¿cuál implementarían? De todas las que ustedes ya conocen. Hablamos de bases de datos relacionales. Yo sé que las NoSQL podrían ser situaciones diferentes, dependiendo del sistema que vamos a desarrollar. Podríamos optar por una NoSQL, pero en el caso de que fuésemos a desarrollar con bases de datos SQL, con bases de datos relacionales, ¿cuál sería en este caso la base de datos que ustedes recomendarían? Oracle. ¿Por qué recomendarían Oracle? Además de eso, ¿qué otras ventajas esenciales, a diferencia de otros gestores de bases de datos, les da Oracle? Ustedes saben que, por ejemplo, para tener una idea, las entidades financieras o las grandes empresas, grandes corporaciones usan Oracle. ¿Okay? Pero ¿qué ventajas les da Oracle y por qué no usar otros gestores de bases de datos, como por ejemplo Postgres? Ajá. Cuando hay saturamiento de datos, va a ser una escalabilidad. Bien, la parte de que sean escalables es una característica que proporcionan casi todas las bases de datos.
yo puedo hacer que MySQL, por ejemplo, sea escalable, se escale de manera vertical o de manera horizontal. Lo mismo puedo hacer con PostGIS, lo mismo puedo hacer con SQL Server. La ventaja que tienen con Oracle es que es una base de datos mucho más robusta. ¿Okay? Más que todo tiene que ver con los algoritmos. Recuerden que cuando guardan información, aunque son gesores de bases de datos que se utilizan a través de SQL, internamente hay un algoritmo propio de cada uno que se utiliza para acceder y guardar la información. Ustedes saben de que no importa si es Oracle, no importa si es MySQL o si es PostGIS, de todos modos, cada uno de ellos guarda la información en un archivo físico. Hay un archivo físico donde se guarda la información. Entonces, cada uno lo que hace es diferenciar en la manera en cómo accede a esos datos físicos y cómo los guarda. Esa es, digamos, una de las características principales. Pero adicional a eso, está la parte de la robustez. Qué tan grandes o qué gran cantidad de datos nosotros podemos manejar y qué garantía nos da la base de datos que esa información sea congruente. Que al momento que nosotros estemos guardando información, pues no se crucen los datos, sean consistentes al momento de recuperar la información, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre Oracle, por ejemplo, y MySQL? Por darles un ejemplo, la diferencia está en el hecho de que Oracle es de licencia pagada. Si bien es cierto, hay una capa gratuita en la que ustedes pueden implementar una base de datos, pero tiene un límite. Hay una cantidad de límite de datos que podemos manejar. Si sobrepasamos ese límite de datos, tenemos que adquirir una licencia para poder utilizar Oracle. En el caso de esa licencia que adquirimos, ¿a qué nos da derecho? Nos da derecho a, por ejemplo, darle soporte o darle soporte sobre la base de datos. Eso es una ventaja. Si tenemos algún problema en los servidores, podemos contactar sin ningún problema a Oracle y nos pueden ayudar en el proceso de solucionar ese problema. Pero la licencia es clara, ese es el detalle. Entonces, por eso grandes corporaciones utilizan Oracle porque tienen los recursos suficientes para poder pagar una licencia como esa. Pero en el caso de que vayamos a crear una aplicación web, por ejemplo, un comercio electrónico, donde probablemente no necesitemos la robustez que tiene Oracle, podemos utilizar bases de datos, como en el caso PostGIS o MySQL, que si bien es cierto, estas tienen la versión gratuita, pero también tienen la versión pagada. En el caso de Oracle está la versión Community y está la versión Premium, en la que ustedes pueden adquirir una licencia de MySQL para poder tener soporte de la comunidad, o tener soporte de parte de Oracle. Lo mismo sucede con PostGIS. De hecho, Facebook empezó con PHP y MySQL originalmente. Para que tengan una idea, hasta dónde puede llegar MySQL. MySQL empezó a funcionar con Facebook, pero no sé si han visto un poco la película, que hablaron un poquito acerca de la historia de cómo se hizo MySQL. Lo que sucedía era que cada vez que empezaba a crecer el tráfico, lo que hacía Mark Zuckerberg es pedir más capacidad de servidores. Es decir, necesito un servidor más grande o necesito agregar más servidores, porque ya no daba soporte, digamos que la robustez que tenía, en este caso MySQL, ya no daba el soporte necesario para la cantidad de datos que íbamos a manejar. Curiosamente, esa red social empezó a crecer muchísimo y recibían millones de visitas y recibían cantidades de visitas muy considerables en el proceso de desarrollo. Entonces, en esa medida, lo que hacían era pedir mayor cantidad de hardware. Ese es crecimiento vertical. ¿Okay? Cuando yo tengo un servidor, o en el caso de ustedes, cuando su computadora ya la sienten muy lenta, ¿qué hacen? Además de formatearla. ¿Qué es lo que hacen cuando su computadora la sienten muy lenta? Cuando uno las compra, son rapidísimas. Uno siente que van súper rápido. Pero conforme empiezan a utilizarla, se vuelven lentos. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Desinstalarle programas, pero si imagínense por alguna razón no pueden desinstalar ninguno de los programas que están ahí. Por comprar almacenamiento, por ejemplo, comprar más memoria, podría ser otra alternativa, o cambiar la computadora. Eso normalmente se le conoce como escalamiento vertical. Porque ¿qué es lo que uno hace? Aumentar los recursos del equipo en el cual tiene instalados los programas.
Con los servidores sucede lo mismo. Yo puedo tener un servidor con, le voy a poner ejemplo, MySQL, y ese puede estar funcionando sin ningún problema con cierta cantidad de tráfico que tenemos en la aplicación. Pero conforme el tráfico empieza a subir, puede hacer que MySQL se vuelva más lento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En caso del servidor, comprarle más recursos. Comprar más recursos, en ese caso más cantidad de memoria, o comprarle un procesador más rápido. O, por ejemplo, ¿se acuerdan de los, hoy ya casi no se ven, pero los discos mecánicos que existían antes? HDD. Esos discos mecánicos eran lentos a comparación de los discos que tenemos actualmente con las nuevas tecnologías. Entonces, uno lo que hace es cambiar, si tenemos discos mecánicos, cambiar de discos mecánicos a discos duros con acceso más rápido. Eso acelera, en ese caso, el procesamiento de información. Eso es escalamiento vertical. Significa que es más caro. ¿Okay? Es más caro. ¿Cuál es el escalamiento que utilizan en ese caso los servidores? Hay un escalamiento que se llama escalamiento horizontal. Creo que eso lo hablamos en MongoDB, ¿se acuerdan? Que lo que hace es que uno tiene una computadora con ciertos recursos y cuando necesita más potencia compra otra computadora. Y esa la convierte en lo que se le conoce como un clúster de computadora. Y el clúster de computadora es como que tuviera varias máquinas agrupadas entre sí que generan una sola. Entonces es más barato. En alguna medida el proceso de escalamiento horizontal es más barato. Entonces, esa es otra alternativa, hacer clúster con almacenamiento más, hacer un clúster, para hacer el escalamiento horizontal y subir los recursos. Pero, les mencionaba, si voy a crear una tienda, probablemente la tienda, lo que yo necesito es una base de datos que me permita soportar el tráfico muy grande que podamos tener. Para eso, MySQL es muy bueno. Para el caso de Postgres, también es una base de datos muy buena. Y son de código abierto, o sea, yo no tengo que invertir en la compra de una licencia. Y trabajan sin problemas con servidores Linux. Si en el caso, por ejemplo, lo que voy a usar es, en lugar de PHP, voy a utilizar C#, por ejemplo, para el proceso de desarrollo de código, o voy a utilizar SP.NET, entonces la base de datos con la que mejor se va a llevar el código es con SQL Server. Entonces voy a comprar una licencia de SQL Server. SQL Server tiene también una capa gratuita. Ustedes pueden utilizar SQL Server hasta cierta cantidad de tamaño de la base de datos. Y otra ventaja, no sé si ya sabían, que SQL Server también se puede montar en Linux. Ustedes lo pueden instalar, no necesariamente en Windows Server, sino que pueden instalar Microsoft SQL Server en una computadora Linux. Y les da el mismo rendimiento. Solamente, como siempre, hay que comprar una licencia. Pero bueno, esas son las alternativas. Básicamente, cuando yo seleccione cuál es la base de datos que voy a utilizar, depende mucho de qué tipo de aplicación vamos a desarrollar. ¿Okay? Y los recursos que tengamos en la empresa. Si la empresa tiene recursos, pues entonces compremos Oracle. Si no tiene recursos, ni modo, nos tocaría hacerlo con licencias o con software que sea gratuito. Bien, veamos cómo vamos a hacer el proceso de instalación. Nos vamos a ir a la terminal. Aquí dentro de Visual Studio Code van a encontrar la terminal. No es necesario que hagamos una conexión SSH. Desde aquí podemos trabajar directamente con la parte de la terminal. Bien, vamos a instalar. Creo que cuando estuvimos trabajando en el proceso de configuración e instalación de PHP, si no me equivoco, instalamos MySQL. Creo. Así que vamos a comprobar si MySQL es instalado. ¿Cómo hacemos para comprobar si MySQL es instalado? Pueden colocarle sudo MySQL en la consola. Y si logran entrar, es porque está instalado. ¿Perdón? Aquí sí está. ¿Ustedes lo tienen instalado? Sí. ¿Ustedes no lo tienen? ¿Ah? Como yo antes tenía Windows 11, entonces lo cambié para el 10. Yo ahorita estoy trabajando como que una nueva computadora. Ya no
Pero tiene Linux. Linux no. O sea, sí tengo el servidor, pero no. O sea, no tengo los archivos de la. Ajá. No lo instaló completo. Si no lo tiene, hay que instalarlo. Vamos a buscar en el historial. Para instalarlo, si no lo tiene instalado, aquí está Apache. Instalamos PHP. Aquí instalamos eso que tiene que colocar. Instalamos MySQL. Sudo apt install MySQL server. Bien, recuérdense que MySQL tiene dos elementos. Tiene dos paquetes, digamos. Tiene el paquete del cliente y tiene el paquete del servidor. En este caso, este que estamos haciendo acá instala completamente los dos paquetes. Instala el paquete del servidor e instala el paquete del cliente. Pero en el caso que no lo tengan, hay que colocar ese comando para que pueda hacer el proceso de instalación. Si ya lo tienen instalado y le colocaron sudo MySQL y logró entrar, entonces no hay ningún problema. Significa de que MySQL ya está funcionando. ¿Okay? Ya está instalado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes cuando usaron MySQL usaron la consola. ¿Cómo hicieron para trabajar en MySQL? ¿De acuerdo? ¿Usaron la consola o usaron algún entorno gráfico para poder manipular la base de datos? Sigue sin encontrar el comando. ¿Cómo? Sigue sin encontrar el comando. Bien, les decía, si se logra instalar, logramos entrar a MySQL. Pero, ¿cómo hacían para acceder a MySQL? ¿De acuerdo? ¿Lo hacían desde la consola? WordPress. Usaban WordPress. Ok. Bien, mi recomendación es que aprendan a usar MySQL en este caso, o PostgreSQL, o incluso cualquier otro gestor de base de datos desde la consola. Porque en algunas ocasiones, cuando ya estamos trabajando con servidores en la nube, algunas veces no tenemos acceso de manera directa al servidor para que nosotros podamos conectarnos, como por ejemplo en este caso Microsoft WordPress. Entonces se torna un poco complicado. Pero bueno, eso es en el caso de que quieran acceder a él. Ahorita, como no vamos, la idea no es que aprendamos MySQL. O sea, yo MySQL cuando lo daba, si lo daba en modo consola, así como lo vimos en MongoDB, en modo consola, para aprender primero cómo funciona el modo consola. Pero bueno, si ya accedieron, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a configurar MySQL, le ponen sudo MySQL, vamos a configurar MySQL para que podamos acceder a él desde el modo gráfico. Vamos a instalar un manejador gráfico. Si lo hiciéramos en modo consola, lo podemos hacer sin problema, pero nos vamos a tardar un poco más de tiempo. Pues tenemos que escribir las instrucciones, etcétera, etcétera. Y la idea es que vayamos avanzando más en el proceso de desarrollo de las aplicaciones, que manipulemos MySQL del otro lado. Pero estando desde acá, ¿se recuerdan cuál era el comando para mostrar el listado de bases de datos?
No, para mostrar, ese es para abrir una base de datos. Para mostrar el listado, show databases, show database. Y bueno, en el caso de MySQL, toda instrucción termina con punto y coma. Entonces le vamos a poner show database punto y coma. Como MySQL es nuevo, o sea, está completamente previamente instalado, no le hemos hecho absolutamente nada. Estas son las bases de datos que tiene, una que se llama Information Exchange, otra que se llama MySQL, Performance Exchange y una que se llama SYS. Todas son propias con la configuración de MySQL. ¿Okay? En el caso de este gestor de bases de datos, utiliza esta base de datos que se llama MySQL, la utiliza para administrar todos los permisos. Entonces, si yo quiero trabajar con esa base de datos, ¿cuál es el comando que usamos? Voy a decir use y le ponemos MySQL. Y con eso nos cambiamos ahora a MySQL para poder, en este caso, usar esa base de datos. Comando para mostrar el listado de tablas. Para ver las tablas. ¿Cómo se llama? Show tables. Pongámosle en ese caso show tables, punto y coma. Show tables. Y ahí aparecen un montón de bases de datos. Esas bases de datos que ustedes ven ahí almacenan información de algunas configuraciones de MySQL y principalmente de los permisos con los cuales se trabaja dentro de MySQL. Si ustedes le dan Enter, van a notar que, por ejemplo, aquí aparece al final una tabla que se llama Users. Hay unas tablas que se llaman Time Zone. Esa es la zona horaria. Desde ahí podemos manipular las zonas horarias que puede manejar MySQL. Aparece una tabla que se llama Table Privates, que esas administra los permisos que los usuarios tienen a tablas específicas. Yo puedo, en ese caso, hacer que MySQL tenga permisos solamente a ciertas tablas. Aparece la palabra slave, eso es cuando estamos trabajando con procesos de replicación. Aparece, por ejemplo, aquí hay un password history, almacena un historial de las contraseñas. Por aquí hay una tabla que se llama DB. Esa tabla que se llama DB almacena los permisos que tienen los usuarios a bases de datos. Yo le puedo decir, por ejemplo, que un usuario de MySQL tenga permisos específicos a una base de datos. Entonces ahorita vamos a trabajar con una tabla específica. En este caso vamos a trabajar con la tabla Users. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a poner un select asterisco from y la tabla que se llama User. Y luego el punto y coma. Select asterisco from user y luego el punto y coma. Y al darle enter, ¿se lee todo lo que o entienden todo lo que aparece? Dice un montón de cosas. Sale un montón de cosas ahí. Vean, lo que sucede es de que ahí nos está mostrando la información que tiene la tabla. Lo que pasa es de que en la parte de arriba, por aquí al inicio, si me voy a la parte de arriba, por aquí aparecen los nombres de los campos. Vea, tiene el campo host, user, select private. O sea, esto lo muestra en formato de una tabla. Eso significa de que, por ejemplo, el primer valor que tenemos acá, que dice localhost, corresponde en ese caso al campo que se llama host. Luego le sigue Debian System Main, que corresponde en este caso al campo user. Pero es bien complicado leerlo. Como está en modo texto, para nosotros es bien difícil entender qué significa cada cosa. Entonces, en el caso de la consola, yo puedo usar, en lugar de ponerle select asterisco from user, punto y coma, le puedo colocar diagonal G al final. En lugar del punto y coma, diagonal G mayúscula. Sin el punto y coma, diagonal G.
Y si le dan Enter, ahora se lee mejor, ¿cierto? Ahora se lee mejor. Ahora sí, ya tenemos una tabla en donde tenemos unos datos en donde nosotros podemos identificar en la parte izquierda el nombre del campo y en la parte derecha el valor que tiene almacenado el campo. Por ejemplo, acá, si voy a revisar desde la parte superior, van a notar que aquí primero el campo se llama host. Esta es la primera fila, dice row 1. La primera fila dice localhost, significa que ese es el valor de host. Y luego dice Debian user sysadmin. Vean, lo que esté en esa tabla son los usuarios que tenemos almacenados en la MySQL. Y este usuario, por ejemplo, que se llama Debian sysadmin, solamente se puede colocar de un servidor local, nada más una conexión local. Y tiene todos esos privilegios de seleccionar, insertar, actualizar, borrar, crear, etcétera, etcétera. Pero ese usuario, por lo general, es un usuario de sistema. Casi no, bueno, no lo vamos a utilizar nosotros. Si revisamos la fila 2, tiene localhost y tiene un usuario que se llama mysql.info.shame, que también es un usuario que solamente tiene permisos de seleccionar. Si se dan cuenta, los demás dicen no. Todo el resto dice no. Pero el que nos interesa a nosotros, hay un MySQL Session también en la fila 3. Veamos la fila 4, tiene un mysql.sys. Y revisemos la fila 5, esa es la que nos interesa. ¿Qué tenemos en la fila 5? El usuario se llama root, es el usuario principal. Ese usuario root solamente se puede conectar del servidor local, o sea, de la misma máquina. Si yo me intento conectar a MySQL desde un servidor remoto, desde una máquina remota, no lo voy a poder hacer, porque está restringido. Y si se dan cuenta, tiene todos los permisos. ¿Qué hace el usuario root? Es el papá de todo. Tiene todos los permisos, puede hacer cualquier cosa dentro de la aplicación. Pero lo que quiero que vean en la parte de abajo es esta parte que dice plugin. En la parte que dice plugin, supongo que a todos les aparece este texto que dice authentication-socket. Si se dieron cuenta, cuando yo intenté entrar a MySQL, solamente le puse sudo MySQL y no me pidió usuario ni contraseña. Solamente metí esas instrucciones y entramos automáticamente. Eso significa de que el usuario root está utilizando el usuario de Linux, las credenciales de Linux. Si yo estoy logueado como un usuario root en Linux, puedo entrar directamente a MySQL. Pero eso no me sirve si yo quiero entrar desde PHP, por ejemplo, porque en PHP no puedo colocar esta autenticación. Entonces tengo que cambiarlo. Y si revisamos más abajo, creo que por aquí tenía la contraseña, ya no la vi. No, este no tiene contraseña. Sí, este no tiene contraseña. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar este Authentication Sub. O sea, este proceso que hicimos acá, vean, lo voy a entrar de nuevo. Este proceso de solamente ponerle sudo MySQL y entrar de una sola vez, ese es el que vamos a cambiar. Porque está usando a MySQL está usando a el usuario root de Linux para entrar al gestor. ¿Cómo hacemos para cambiar ese valor? Pues aquí vamos a utilizar un comando de MySQL. Le vamos a poner alter user. Con el alter, ¿para qué se utiliza el comando alter? Para modificarlo. Cuando queremos cambiar algo, utilizamos alter. Alter table, alter user, alter database, cualquier cosa que queramos modificar, hacemos uso del comando alter. ¿Qué usuario vamos a modificar? El usuario root. Entonces le ponemos root. Ese usuario root, ¿desde dónde se conecta? Se conecta desde la máquina local. Entonces le pongo localhost. El usuario que vamos a alterar es el usuario root y se conecta de manera local o se conecta se conecta nada más de manera local. Y luego acá le vamos a colocar un identified with. Y aquí en identified with le vamos a poner MySQL-native-password.
y luego le colocamos by y entre comillas la contraseña maestra. ¿Cuál es nuestra contraseña maestra? Católica. No le vayan a poner católica a todo lo que hagan ya cuando estén trabajando. Hay un espacio entre identify. ¿Entre dónde? Identify white, sí. Aquí hay un espacio. Alter user, aquí lleva espacio, aquí lleva espacio. Esto va unido todo eso va unido. Aquí lleva espacio. Identify white lleva espacio. Aquí lleva espacio. Aquí va todo unido, separado por un guión bajo. Este es un guión bajo, donde dice MySQL-native y -password. Es un guión bajo. By lleva espacio, católica, entre comillas católica. Con eso estamos alterando ahora la forma en que MySQL se va a loguear. ¿Okay? Ahora sí, le damos Enter. Y si todo sucede bien, o si lo hicimos correctamente, si no nos equivocamos en todas las sintaxis, tiene que decir query OK. Es porque escribimos correctamente toda la línea que acabamos de representar. En caso contrario, nos va a generar algún tipo de error. Ya que hemos modificado, en ese caso, el usuario, ya le pusimos la contraseña, podemos revisar ahora qué es lo que pasó. Entonces le podemos poner select asterisco from user y le agregamos la G mayúscula. Y veamos qué es lo que cambió. Ya dice en el plugin MySQL-native password. Ya dice en el plugin, ya dice MySQL-native password. Y ahora, si vean, aquí dice MySQL-native password y aquí está el password. Este es el password que se almacena, solo que está codificado, ¿okay? No se puede ver. Entonces, la cuestión es que si lo dejo así como está, esos cambios no se han aplicado. Tendría que reiniciar el servidor o hacer cualquier otra cosa para que funcione. Entonces, para que esos cambios que nosotros acabamos de colocar en cuestión de privilegios para los usuarios se apliquen, usamos un comando que se llama flush privilege. ¿Cómo? Ya le voy a enseñar cómo entrar. Ese comando no debe ejecutar. No. Cuando le pones sudo MySQL ya no entra. Ok. Bueno, en el caso de acá, ya les aplicó el cambio. Voy a generar ahora yo el exit. Y si le ponemos sudo MySQL, ahora sí ya dice acceso denegado. ¿Por qué dice acceso denegado? Porque ya no está usando las credenciales del servidor. ¿Okay? Ya no está usando las credenciales de Linux. Ahora está usando las credenciales las credenciales propias que nosotros le habíamos suministrado. ¿Cómo hacemos para conectarnos ahora? Le vamos a poner MySQL -u root y luego -p. Hoy la manera de entrar va a ser MySQL espacio -u root espacio -p. Y hoy sí les va a pedir la contraseña. Escríbanle católica. Ya funciona, ¿cierto? Sí. Ya configuramos el usuario de MySQL. Hoy ya sabemos que... ¿Perdón? Flush privilege lo que hace de que, por ejemplo, si yo estoy trabajando en Linux y quiero que los cambios se apliquen de inmediato, uso ese comando. De esa forma no tengo que revisar MySQL o hacer cualquier otro proceso cuando son cambios de privilegios. Cuando yo, por ejemplo, le agrego permisos a una base de datos, cuando en ese caso cambiamos la contraseña, cosas como esas, tengo que usar el comando flush privilege. Solo que en ese caso ahora se las aplicó de una vez. Por alguna razón, MySQL ya lo aplicó de una vez. Entonces le damos MySQL -u root -p y ahí le escribimos católica y entramos. ¿Okay? Ya estamos dentro de MySQL. Si entramos ahora a MySQL, ya estamos dentro del
gestor de bases de datos, pues aquí ya podría empezar a crearme la base de datos usando los comandos y haciendo todo el proceso. Pero como les mencionaba en un principio, la idea no es que nosotros utilicemos la consola para poder trabajar, sino que aceleremos el proceso porque nos estamos enfocando más en la parte de la creación del código. Así que vamos a instalar un paquete que se llama phpMyAdmin. ¿Okay? Entonces, después de haber colocado ese proceso, vamos a instalar ahora phpMyAdmin. phpMyAdmin es un gestor es un administrador gráfico de bases de datos, principalmente de MySQL, que me permite de manera gráfica ver tablas y consultar datos sin necesidad de estar escribiendo comandos. Pero si en el caso no quieren usar MySQL, nosotros en la empresa utilizamos dbeaver Community, que es una herramienta que no solamente se utiliza para conectarse a MySQL, sino que pueden conectarse a cualquiera de los otros gestores de bases de datos. Pueden conectarse a Postgre, pueden conectarse a Oracle, a SQL Server y cualquiera de los muchos que se encuentran en el mercado. Así que este es más potente y tiene otras herramientas adicionales que lo hacen muchísimo más práctico para el momento de utilizarlo. Esta es una opción, pero en el caso nosotros ahorita vamos a utilizar la versión de phpMyAdmin, porque esa va a ser para nosotros estándar y a todos les va a funcionar sin ningún problema. El problema de este es de que, pues dependiendo del sistema operativo, lo tengo que instalar en Windows, hay una versión para Windows, o lo tengo que instalar en Linux, o lo tengo que instalar en Mac. Y son diferentes versiones. Y el que vamos a usar nosotros ahorita, pues ese va a ser desde el lado desde el lado del navegador y lo va a hacer un poco más práctico. Como vamos a instalar un paquete, entonces antes de instalar un paquete, veamos si Linux está actualizado. Entonces ponemos sudo apt update. Esa tarea de actualizar Linux es importante porque ahí nos cubrimos o instalamos parches de seguridad que en algunas ocasiones no se han instalado o que probablemente nosotros no los hemos considerado. Si se dan cuenta ahorita, está haciendo la búsqueda o actualización de los paquetes dependiendo de la velocidad de internet. Así va a ser la velocidad en que lo descargue. Esperemos que no se tarde demasiado. Bueno, aquí estamos con Wi-Fi, así que es más lento. Pero confiemos en que lo va a hacer rápido. Cuando haya terminado, ahí le dice, en mi caso dice que hay un total de 89 paquetes que necesitan ser actualizados. ¿Okay? Esto hay que hacerlo al inicio porque es muy probable que en el proceso de configuración e instalación de Linux hay algunos paquetes que estén rotos. Yo estoy intentando utilizar los paquetes que probablemente esté dentro de esos que no funcionan. Así que la actualización debería de resolverlo. Después de haberle puesto sudo apt update, le vamos a poner sudo apt upgrade. Vean, sería de ponerle sudo apt upgrade cuando ya haya terminado el update. En el upgrade, si le pregunta, le ponen yes. Ahí le pasan la pregunta, le colocan yes y ese va a empezar a hacer el proceso de instalación. Aquí le damos enter. Ahí pregunta si quiero continuar, le escribo yes y ahí empieza a hacer el proceso de descarga. Si todo va bien, debería de instalar todos los paquetes o actualizar todos los paquetes que están sin actualizar. ¿Qué error le dio?
Bien, ¿cuánto termino ya? 44 minutos. ¿Cuánto? 44 minutos. 17. No, me le voy a compartir wifi. Conectes. Es que usted no le hizo la de la universidad. Ah, pues. 2 horas. No lo hará de excepción. Ahí no siento los 25 pesos. Sí, es que las partes son muy grandes. Este tiene 537 megas. Y dice 2 horas 48 minutos. No, el ya está conectado al celular. El celular está conectado. Y así es. Que algunas veces también tiene que ver mucho la cantidad de peticiones que llegan. Si hay demasiadas peticiones en el servidor del mismo lugar, entonces empieza a hacer bloqueo. No, ya que también por esa zona baja la señal. La señal es menos potente. Entonces ya bajó de horas a minutos. Primero. ¿Cómo? El problema es que si lo cancelan en este proceso, entonces hay un bloqueo el paquete que hace la actualización, y ya cuando lo intentan de nuevo ya no funciona. Es mejor esperar. Pero si se dan cuenta, hay varias cosas que está haciendo. Por ejemplo, PHP lo está actualizando. Entonces, lo que yo les decía, que es importante estar haciendo actualizaciones porque, por ejemplo, estos han recibido probablemente alguna actualización de seguridad y en alguna medida les está ayudando a que podamos proteger las aplicaciones. O sea, PHP es un lenguaje de programación bastante utilizado en la web, por ende también encontrar vulnerabilidades de él es bastante común. Así que en alguna medida es mejor tratar de mantener siempre actualizado. Por lo menos correr ¿Una vez? Sí, aunque las actualizaciones no se liberan todos los días, una vez cada semana tal vez. Hay otra cosa interesante que también se hace, yo aquí les he puesto para las actualizaciones, pero si se dan cuenta no hemos probado nada. Suele suceder que, por ejemplo, una actualización puede romper un servidor. Entonces uno normalmente antes de poder instalar actualizaciones tiene un servidor de prueba. Una máquina virtual puede hacer. En esa máquina virtual se instalan las actualizaciones y cuando se haya terminado de verificar, uno empieza a probar. Si no le da error, entonces significa de que están sin problemas y hay que instalar la producción. Pero instalarla directamente en producción puede generarnos inconvenientes. No es tan recomendable. Bueno, no hay un comando para que mantenga los paquetes actualizados. Ustedes pueden, lo que pasa es que acuérdense que Linux no forza a que ustedes actualicen, sino que ustedes lo hacen de manera manual. Si estuvieran en el entorno gráfico pueden automatizar el proceso de actualización. Cuando ustedes instalan Linux en modo gráfico, ahí sí pueden hacer igual que Windows, que él automáticamente lo instale. Pero cada vez que uno enciende la máquina también hay otros comandos que lo utilizan. Sí, pero en el caso acá, si es de la consola, ustedes pueden crear una tarea programada, un cronta, que se ejecute, por ejemplo, todos los lunes, y haga un proceso de actualización. Solo que mi recomendación es que no necesariamente lo hagamos de manera manual, no lo hagamos de manera automática, sino que siempre
hay que estar pendiente de las actualizaciones por lo mismo, porque una actualización puede romper el servidor. O sea, en otras palabras, una actualización como esta puede causar algún inconveniente en el servidor y ya no arranca. Y si el servidor está en producción, no vamos a dar cuenta de lo que pasó. Entonces siempre lo que se hace es probarlas primero y después de haberlas probado, entonces se instalan en producción. ¿Cuánto lleva? ¿Y en porcentaje? 30. ¿Y ustedes saben cuál es de mí? 55 y 11 minutos. ¿Y? 11 minutos. 49 minutos, pero me dice, quiero decir, entre 3 horas. Eso es variable dependiendo de la velocidad de internet. Chiquita. Yo creo que ese es el paquete más grande, el firmware. De ahí los demás creo yo que son más pequeños. Y en el caso de que llegase a cancelarse y se bloquee, ¿cómo se hace para...? Hay que reiniciar el servidor. Lo que pasa es de que a veces en ese bloqueo suelen dañarse archivos. ¿O se bloquea? No, se dañan y se dañan algunos archivos de configuración y entonces ya no permite hacer el proceso de instalación. Hay que repararlos de manera manual. Hay que hacer un proceso de reparación de esos archivos de manera manual para que pueda volver a funcionar. No, pues yo le doy permiso para la Estas, como están en una máquina virtual, ustedes pueden guardar el estado. Se le dan guardar, en vez de apagarla, le dan guardar el estado y cuando la vuelvan a encender, continúa donde estaba. Pero no, recordemos que lo estamos haciendo desde Sí, eso sí, se va a cancelar porque lo están haciendo desde Visual Studio. O sea, si lo hubiéramos hecho desde la máquina virtual, sí. Sí. Eso siempre es complicado con el proceso de instalación de paquete. Se va a conectar al otro. Pero no va a haber problema. No debería haber problema. Fácil. ¿Cómo? 54 yo. Les voy a dejar, si no termina, les voy a dejar la otra instrucción para que puedan. Al suyo sí ya lo puedo. Vamos a poner otra consola. Para
Para que haya terminado, solamente le escribe sudo apt install php myadmin php-mb string php-zip mb php-gd y php-json y php-curl. Esos son todos los paquetes que vamos a instalar. Todo en la misma línea. ¿Ah? Sí, ya terminó. No, lleva 55. Parece que si se conecta el mismo, voy a empezar a bloquear. ¿Cómo? 62. Sí, 82. ¿No le funciona? Y a revisar la grabada. Conéctese al Wi-Fi de él. Este ya casi. Qué chiste. Me aumentó la velocidad de descarga, pero me aumentó el tiempo de espera. Por ejemplo, si se llegase a arruinar alguno de los archivos, ¿qué saldría más beneficioso? ¿Volver a hacerlo desde cero o reparar los archivos? Prepara los archivos. Si
si se puede. Habría que ver qué es lo que se dañó y reparar los archivos. ¿Y hay un comando que permite ver qué es lo que se ha dañado? No, dependiendo del error que le muestre, hay que buscar en la documentación. Y puede ser de que solo puede arruinarse un archivo o se arruina más de un archivo. Puedan suceder que se arruinen varios archivos. Este llegó el 95. Pero el otro es más rápido, porque los paquetes son más pequeños. Solo les quiero mostrar unas pantallas que les van a aparecer cuando hagan la instalación de los otros paquetes para que las consideren, porque si no les va a fallar el proceso de instalación. Bien, aquí ya terminó. Después de haber hecho el proceso de instalación, hay que ejecutar este comando donde instalamos este phpMyAdmin, que es el paquete que vamos a utilizar, y estas que son librerías que necesita phpMyAdmin para que funcione. Aquí es php-gd, y ahí solo le damos enter. Y ahí empieza el proceso de instalación. Solo que cuando haga el proceso de descarga, les quiero mostrar unas ventanas que van a aparecer por ahí, que las tienen que saber configurar, si no les va a dar problemas cuando estén tratando de acceder a phpMyAdmin. Esta ventana, vean, cuando lleguen a esta ventana, aquí les pregunta cuál es el servidor de web que tienen instalado. Estén seguros que hayan seleccionado, ahí lo hacen con la barra espaciadora. Con la barra espaciadora le ponen el asterisco donde dice Apache. ¿Okay? Tienen que estar seguros que el que dice Apache esté seleccionado. ¿Cómo? No, con el asterisco, con la barra espaciadora. Con la barra espaciadora seleccionan el selector y se pueden mover con la tecla Tab. Vean, con la tecla Tab se pueden desplazar de un lugar a otro. Si no está seleccionado el asterisco en Apache, le va a dar problemas cuando quieran intentar acceder a phpMyAdmin. Aquí solo le dan, después de eso le dan OK, ya sigue el proceso de instalación. Y acá les dice que phpMyAdmin ha sido instalado. Aquí no nos pregunta nada, solo le damos OK. Y acá nos pregunta si queremos configurar phpMyAdmin utilizando dbconfig common. Le decimos que no. Ahí solamente se recuerdan de contestarle que no. Y eso es todo. Y ahí ya termina. Y eso es todo el proceso de configuración. En la próxima clase vamos a empezar a aprender a usarlo, porque pues tendremos que tener instalado todo, porque vamos a empezar a crear las bases. Entonces necesito que todos tengan listo phpMyAdmin para que empecemos a ver cómo manipulamos, en este caso MySQL. Le vamos a instalar, vamos a crear una base de datos y luego vamos a empezar a crear código del lado de PHP para podernos conectar a esa base de datos. ¿Okay?
Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase.